Pedro había expresado la verdad que él es el fundamento de la fe de la Iglesia, y Jesús le honró como representante de todo cuerpo de los creyentes. Dijo: A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior respondió las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la Iglesia, y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12, como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en un solo discípulo alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se había sometido al deseo de su maestro y habría honrado a aquel a quien él hubiese elegido. Libro El deseado de todas las gentes. Capítulo Previsiones de la Cruz. Página 382. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: la Iglesia. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos sean una vez más a TechTudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Agradecidos, de verdad que sí. Muchas gracias por ser consecuentes, por estar allí, por escucharnos, por el querer siempre saber más de la palabra de Dios, para estudiarla, para comprenderla y para que estos textos queden grabados en nuestra mente y en nuestra memoria. Muchísimas gracias. Las bendiciones del Altísimo sean derramadas sobre todos y cada uno de ustedes y también sobre sus familiares. Vamos a darle el agradecimiento, como es costumbre, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por ser productor, editor y creador de este podcast. En la intro entonces pudimos escuchar que cierta autoridad se le fue dada a Pedro, pero no porque se le dio a él iba a ser la cabeza, la piedra angular de todo el desarrollo de la iglesia estructural, ni mucho menos espiritualmente. Eso lo vamos a entender hoy en este tema titulado La Iglesia. Hoy vamos a saber, vamos a entender cuál es el funcionamiento, la fundación y el fundamento de la iglesia, cómo está organizada bíblicamente una iglesia. También vamos a saber las características de la iglesia verdadera. Vamos a tener la oportunidad de saber cuáles son los ritos que se deben aplicar y realizar dentro de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, el gran drama que la iglesia verdadera también va a pasar. Eso y muchas otras cosas la vamos a tener en este podcast. Vamos a tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre, Señor, danos luz
danos entendimiento, danos tu guía para saber que mediante tu santa y divina palabra vamos a encontrar allí todas y cada una de las características principales de lo que la iglesia verdadera ha de tener. Y que principalmente después de la opción y adopción del Espíritu Santo y de tu gracia, pueda ser mi templo, mi cuerpo, una verdadera iglesia para el reino de los cielos. Quédate con nosotros, te lo rogamos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos de una vez. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Vamos a buscarlo en Mateo, capítulo número 16, versículo del 16 al 18. Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ti. Puntos sobresalientes que vamos a tocar en este momento son los siguientes. Hay 4 aspectos o 4 características con respecto a este versículo que pueden ayudarnos, bien sea a estar centrados en la verdad o estar en la confusión. Los eruditos, los que estudian esto, los que saben, dicen que este versículo se ha interpretado de diversas formas. Que Pedro era esta roca. La segunda, que la fe de Pedro en Jesús como Cristo era esta roca. El tercero es que Cristo mismo era esta roca, y se han presentado diferentes argumentos en favor de estas 3 explicaciones. Es demasiado difícil saber qué quiso decir Cristo, y debemos contextualizar primeramente este texto en oídos judíos. Pero bien, como nosotros no somos judíos, no podemos entender directamente lo que ellos dijeron, porque una cosa entendieron los discípulos, y entre ellos Pedro obviamente, y otra lo que los intérpretes, lo que empezaron a traducir la Biblia, escribieron. Son 2 cosas muy distintas. Pedro rechaza enfáticamente que esta roca, de la cual Cristo se refiere a él mismo, él dice que no en otros versículos. No lo vamos a tocar, pero te lo voy a dejar de referencia. Hechos 4, 8 al 12 y Lucas 20, del 17 al 18. Ahí él aclara que él no es esa piedra. Pero seguidamente, hoy vamos a revelar que realmente Cristo no estaba autorizando a Pedro a ser la cabeza principal ni espiritual de esa iglesia. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué la piedra de ángulo? Porque en las construcciones consideradas para aquellos tiempos, que mantenían la estructura de un edificio, y es únicamente Cristo el que mantiene única y exclusivamente las unidades diversas de nuestro edificio espiritual. Allí queda claro en este pasaje de Efesios 2:20 que el fundamento principal, ese ángulo de piedra, es Cristo Jesús, no es Pedro. Como tercer punto, vamos a buscar allí mismo en Efesios 4, 11 y 12,
¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Con estos dos versículos nosotros estamos dilucidando, estamos revelando bíblicamente función y fundamento de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Así es que se fundamenta y así es la función y las características de una iglesia verdadera. No podemos pensar a estas alturas de que la iglesia tiene que ser manejada, tiene que ser llevada, movida por una sola persona o quizás dos. Bíblicamente hay una estructura de la cual se debe llevar, se debe seguir al pie de la letra para que las iglesias puedan tener la opción de ser iglesias verdaderas. Si tu iglesia, si tu congregación, si tu denominación, si tu grupo solamente lo dirige una sola persona, lo dirigen dos, y todas y cada una de estas características no las hay, tu iglesia no es estructuralmente una iglesia verdadera, porque no compone y no acuerda con los reglamentos que Dios está colocando en las Santas Escrituras. Mateo 4:23 nos va a decir cuál es la triple misión de la iglesia. Y es muy sencilla, porque es enseñar, predicar y sanar. Si tu iglesia, si tu congregación, si tu templo cumple con esto, vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Y Jesús recorría toda Galilea y enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolores de la gente. Entonces eso también es lo que tiene que practicar esta iglesia remanente, esta iglesia de los últimos tiempos, esta iglesia en la cual debe conservar estos lineamientos como sagrados estatutos. No violentarnos, no pasarlos por alto, porque Dios es un Dios de orden y ha dejado bien cimentado las características para el buen funcionamiento de nuestra iglesia, porque así podemos obtener una organización fiel a Dios. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos, que sus viudas eran descuidadas en las asistencias diarias. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que maestros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para que el buen funcionamiento de la iglesia sea lo más óptimo, se deben delegar funciones. No solo una persona es la que lleva la batuta, no es una sola persona la que gerencia. Debe llevar varias personas en el acompañamiento, en la dirección, para que esto pueda tener un final aceptable ante los ojos de Dios. Porque igual pasó en el principio con Moisés, que llega Jetro o Yetro, llega su suegro, entonces le da indicaciones de cómo ir delegando funciones para el buen sostenimiento de esa población. De igual manera sucede en este pasaje de Hechos del 1 al 4. Vamos ahora en Juan capítulo número 13, versículo número 15.
¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Y estamos ya en las características de la iglesia verdadera. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo, el hombre a imitar, el ejemplo a seguir y a emular se llama Cristo Jesús. No se llama pastor, no se llama diácono, anciano, evangelista, es Cristo Jesús. Es a Él a quien debemos seguir y también seguirle en la ordenanza, en los ritos, en la doxología de la iglesia, es a quien debemos seguir. Continuará